todo con ejemplos muy prácticos y reales del día a día para que sobre todo podamos identificar qué aspectos podríamos mejorar a nivel personal y bueno, sobre todo por la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con el tema de la pandemia y bueno, mucha gente se ha visto afectada, incluso algunos desafortunadamente ya perdieron su empleo y bueno, ¿qué podríamos hacer, ¿no? En dado momento que vemos como cerrada de un día para otro la llave del ingreso, ¿qué podríamos hacer desde lo que nos toca a nosotros para pues controlar un poquito más los gastos, ¿va? Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida y vamos a iniciar si les parece. Esta charla, cuando el licenciado Omar me platicó de el contexto y de lo que querían como que se diera en este tema, bueno, yo desarrollé esta presentación precisamente con el objetivo de hacerlo algo práctico y lo primero que quiero que ustedes vean es que vamos a revisar, vamos a enfocarnos en algunos elementos a nivel general, que es el entendimiento del contexto económico actual, lo que estamos viviendo, conceptos básicos de finanzas personales de manera muy general, hábitos de consumo, que yo creo que ahí es uno de los puntos medulares y la clave, la parte también de diversificar y priorizar gastos, que eso es también una cuestión de disciplina y de orden, de principio de orden en nuestra administración interna, y lo que es la planeación y el presupuesto, ¿no? Y por ahí también algunas recomendaciones para el manejo del crédito. Sobre todo, muy enfocadamente, los puntos 3, 4 y 5 que ustedes están viendo en su pantalla, pues son la parte medular de una administración sana de nuestras finanzas a nivel personal, que lo vamos a ir revisando a lo largo de la sesión. Igual si tienen dudas, con mucho gusto lo pueden ir levantando en el chat. Aquí, Omar, si me apoyas a estar al pendiente de las dudas en el chat, muy probablemente muchas de esas dudas se vayan contestando o respondiendo a lo largo de la sesión y de todas maneras, si queda alguna duda, al final con mucho gusto abrimos un espacio de preguntas y respuestas para pues tratar de ayudarles a solventar todo lo que surgiera. Bueno, pues como primera parte, digo, y esto de manera muy general, pues el entendimiento del contexto económico que estamos viviendo en este 2020 y de los factores más relevantes, pues está lo que todos ya sabemos, en lo que todos estamos inmersos actualmente, que es la era post-COVID. Hablando en el tema empresarial, y lo comento porque probablemente muchos de ustedes estén en esta fase de emprender o ya tengan un negocio, o incluso a nivel personal, ¿sí? Nos hemos visto todos afectados económicamente por la cuestión del COVID y lo que ha generado la contingencia, pero también se está hablando de una era que viene después del COVID y de cómo vamos a vivir y a subsistir y a trabajar después de todo esto, ¿no? Entonces creo que ya nos dimos cuenta que sin duda alguna ha sido un reto, pero la mayoría de nosotros ya nos hemos dado cuenta que podemos trabajar haciendo home office desde casa y que no, que incluso somos a lo mejor más productivos, nos lleva más tiempo, nos implica tener una adecuada administración de nuestro tiempo, pero que sin duda alguna son situaciones que se están dando, son hechos y a los cuales nos tenemos que adaptar, ¿no? Y esto evidentemente afecta a nuestro bolsillo, no sé si lo han percibido, las personas que estén haciendo home office de tiempo completo o de medio tiempo, que incluso hemos gastado menos, o sea, a nivel economía personal y familiar, creo que en un sentido nos hemos dado cuenta que el estilo de vida que muchas veces tenemos y llevamos es lo que también nos hace gastar. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente es entender el contexto. Otro punto que les quiero compartir y que probablemente vieron en las noticias fue el tema de que bueno, digo, sin entrar en temas de debate político ni mucho menos, pero el actual presidente de México solicitó hace poco un préstamo de $1,000 millones. Nada más para que tengan la dimensión de esto. La administración a nivel presidencia del gobierno anterior, en los 6 años se solicitaron 12 líneas de crédito y esto sumaba alrededor de $2,300 millones, lo que le debemos como nación al Banco Mundial hasta la administración pasada. La actual administración lleva menos de 2 años y ya con este préstamo de 1,000 millones se acumula una suma de 2,100 millones. En resumidas cuentas, hace la administración anterior nos endeudamos con el Banco Mundial por 2,300 millones de dólares en 6 años.
Ahorita no llevamos ni 2 años y ya vamos con una deuda acumulada de 2.100 millones más lo que ya venía arrastrando la deuda, ¿no? Esto es importante porque a nivel macroeconómico todo esto tiene efectos y rebote a nivel inflacionario y evidentemente eso va reflejado y va cayendo a nuestros bolsillos personales porque hay un efecto de oferta y demanda, de inflación y de que nominalmente podemos tener la misma cantidad de dinero, pero también el dinero tiene un valor con el tiempo, que ahorita lo vamos a revisar, ¿va? Entonces, este era el primer punto. Les paso esta tabla nada más como informativa. Este es el salario mínimo actual del 2020. ¿Por qué vienen dos tablas? La de arriba es una cantidad y la de abajo viene otra. Bueno, nada más para hacerles la aclaración. Lo que sucede es que hay una media de salario mínimo a nivel República Mexicana, pero para los que no estén enterados, se maneja otro tipo de salario mínimo a lo que es nivel franja fronteriza México-Estados Unidos. Todas las ciudades o poblados o estados que están pegados a la línea fronteriza del norte de México con Estados Unidos tienen un salario mínimo más elevado por el tema de los taxes y los impuestos que se manejan en aquella zona, ¿no? Entonces, el salario mínimo promedio actual para la República Mexicana es de 123.22 pesos diarios, lo que nos da un casi promedio, un casi 4,000 pesos al mes, ¿no? Ese es el salario mínimo actual. Conceptos básicos. Vamos a entrar al tema de los conceptos. Y esto es, digo, nada más como una pequeña introducción porque son conceptos que todos nosotros conocemos y que utilizamos diariamente en nuestro haber, ¿no? En la parte del dinero, bueno, sabemos lo que son los ingresos, que es el dinero que obtenemos a cambio de nuestro trabajo, de nuestra remuneración por un proyecto, de algún empleo, etcétera. Si tengo un negocio, pues también lo que genero, ¿no? Tengo la parte del ahorro, que ahorita nada más vamos a ver estos conceptos a nivel general y más adelante los vamos a desglosar. La parte del ahorro es esta parte de nuestro ingreso del cual podríamos o deberíamos disponer para no gastarlo y generarlo como en un apartado que nos diera este colchón financiero, ¿no? Tenemos la cuestión de gastos, que evidentemente todos tenemos compromisos financieros que hay que cubrir sí o sí, mes a mes, y que no podemos dejar de hacer o de erogar este gasto de nuestro bolsillo porque simplemente son necesidades básicas que tenemos que cubrir. Ahí empieza un desglose que tiene que ver también con nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida. No puedo gastar lo mismo una persona que está sola o que está soltero y que no tiene mayor compromiso de familia a una persona que es jefe de familia, que tiene hijos y que tiene otro tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, los gastos fluctúan en función también a nuestra situación personal y al estilo de vida que queremos llevar. El tema de la inversión es la parte del dinero del dinero ahorrado que nosotros tendríamos que tratar de enfocar hacia productos financieros en un corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque es importante generar inversiones que nos den un flujo de efectivo en el futuro. Y esto tiene que ver, repito, con el valor presente y el valor futuro del dinero, ¿sí? En el tiempo. Ahorita les voy a explicar eso de una manera más detallada. Y el tema del endeudamiento, que el endeudamiento pues literalmente es el recurso, el dinero de otras personas o de otras instituciones que nosotros utilizamos por medio de una herramienta que se llama créditos o préstamos y que pues de alguna manera nos sirve para financiarnos o apalancarnos. Honestamente se los comento, el crédito es una muy buena herramienta solamente si la sabemos utilizar. Hay que tener muy en cuenta, en el caso sobre todo los créditos de consumo, que son las tarjetas de crédito que normalmente todos tenemos, hay una fecha de corte y una fecha de pago. Y a veces confundimos mucho esos dos conceptos. La fecha de corte es cuando corta la tarjeta, es decir, me sacan el saldo hasta ese día que cortó la tarjeta para ver cuánto debo y entonces normalmente viene la fecha de pago que casi siempre va a una semana o 10 días hábiles después de esa fecha de corte. A veces confundimos un poco esos conceptos, no tenemos claridad y cuando no tenemos aparte esa información definida y tenemos más de una tarjeta de crédito, pues si no las administramos adecuadamente se puede hacer una bola de nieve financiera. Ahorita también vamos a ver eso. Pero básicamente, pues el endeudamiento es el dinero que utilizamos de otras personas para cubrir o sufragar nuestros propios gastos, ya sea personales, de consumo o para inversiones, ¿sí? Bien, hasta aquí vamos a pasar al tema de lo que es un hábito.
Yo les puse ahí esa gráfica. El tema del hábito tiene que ver con tres factores: el deseo, el saber y la práctica. Recuerden que para que un hábito se haga hábito como tal, tienen que tener una constancia o una disciplina de estarlo ejecutando por lo menos 21 días de manera continua. Un caso muy claro es el tema del ejercicio, ¿no? Cuando yo empiezo con estas dinámicas de querer entrar a esta parte de ser fitness, pues al principio me va a costar mucho trabajo, pero si yo empiezo a adquirir esa disciplina, a tener, perdón, esa disciplina para adquirir ese hábito y empiezo un día levantándome temprano y 2 días y 3 días y a lo mejor esos primeros días me va a costar mucho trabajo, pero después de 21 días se completa el ciclo repetidamente y entonces se nos hace precisamente la costumbre de estar ejecutando esa acción, que es justamente en términos generales lo que significa un hábito, la costumbre de estar realizando una acción de manera repetida. Y si lo enfocamos a la parte de lo que viene siendo el marketing, ¿sí? En el tema de los hábitos se tiene en cuenta desde la parte de marketing el consumo y se refiere al comportamiento y costumbres que posee el consumidor. Hablamos de buenos hábitos y de malos hábitos. Todos tenemos hábitos. Unos son en beneficio propio y otros van en contra, ¿sí? Entonces, enfocado a la parte de las finanzas, el poner en orden mis finanzas personales requiere que primero conozca cuáles son mis hábitos de consumo para que entonces yo pueda llevar a cabo una buena planeación financiera. Cada uno de nosotros tiene un estilo de vida distinto, pero también ese estilo de vida tendría que ir, lo ideal es que vaya compaginado con el nivel de ingresos que cada uno de nosotros percibimos. Ahora, esto es importante porque el nivel de ingresos puede ir en función a un sueldo, ya sea quincenal o mensual, puede ir en función a que tú seas una persona que trabaje de manera independiente, un autoempleado, y entonces si trabajas más, pues ganas más, o puede ir en función a que tengas una empresa, ¿no? Y si tienes una empresa, es muy importante que entiendas el contexto de que los primeros 5 años de vida del negocio, en lo que el negocio se levanta, genera clientes y tiene esta curva de crecimiento y de estabilización, tú te tendrías que fijar un sueldo como, aunque seas el dueño del negocio, como empresario, para tener un principio de orden con el tema de las finanzas, ¿sí? Entonces, justamente entra ahí esa parte de la planeación financiera adecuada. Bien, una disculpa, me voy a detener un momento porque aquí en la calle está pasando la recolección de basura y creo que se alcanza a escuchar, entonces me detengo un minuto para que no se corte el audio y regreso. Perdón, Omar, sí se escucha mucho ruido, ¿verdad? No, Gaby, ¿No? no ¿No se se escucha escucha? mucho ruido. Ah, ok, entonces si quieren continúo. Muy bien, gracias. Bueno, les comentaba que justamente esta parte de la planeación financiera, este tema de los hábitos, aquí es importante que empecemos a identificar lo que quiero versus lo que necesito. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una serie de decisiones que tomamos durante nuestro día a día y a veces se vuelve un poco complicado distinguir cuáles son estas costumbres de buenos o malos hábitos que tenemos y que nos llevan a un tema de un gasto desmedido o al tema de no ahorrar. Y justamente ahí es donde es importante que hagamos esa conciencia, porque a veces caemos en una situación muy cíclica, en una cuestión de ceguera de taller, donde vamos adquiriendo estos hábitos que ya se vuelven recurrentes. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo que les voy a poner para que dimensionemos el nivel de gasto que tenemos en ocasiones y que no nos damos cuenta. Em, lo que debemos hacer primero es definir cuáles son estas adquisiciones, es decir, qué cosas compramos en nuestro día a día que nos aportan un valor real para tener un bienestar personal o familiar. Ahora es importante identificar esto
porque recuerden, digo, y sin entrar demasiado en temas contables ni tecnicismos contables, hablábamos de lo que es activo y pasivo, ¿no? A nivel contabilidad. Un activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsa. Un pasivo es todo aquello que saca dinero de mi bolsa. Y normalmente en los pasivos es donde se nos va la mayor cantidad de dinero porque son los gastos que hacemos que no nos generan un rendimiento, que no nos generan un flujo de efectivo. Aclaro, invariablemente se tienen que hacer porque al final de cuentas necesitamos gastar en comida, necesitamos gastar en vestir, necesitamos gastar en cuestiones básicas para vivir. Pero de manera paralela tendríamos que empezar a gestionar esta inteligencia de saber administrar nuestro dinero y empezar a invertir en cuestiones que nos generen valor o un flujo de efectivo en el futuro. Ahora, quisiera que esto de manera general, cada uno de ustedes hiciera este análisis. El tema del gasto que ustedes realizan está alineado con lo que realmente es importante para ustedes. El gasto que están haciendo les está ayudando a forjar riqueza ahorita y si el gasto te hace feliz, ¿sí? Porque normalmente, sobre todo en la pregunta número 3 de si te hace feliz el gasto, caemos mucho en estas conductas de compra compulsiva que no razonamos, o sea, que hacemos precisamente simplemente por impulsos y que seguramente nos ha sucedido a todos, que compras algo normalmente de un alto costo o un alto valor y después dices, híjole, pues es que realmente no lo necesitaba, ¿no? Y viene ese sentido de como de arrepentimiento que también ahorita vamos a revisar. Lo que sí les comento es que a nivel mercadólogo, digo, y muchos de nosotros que estudiamos mercadotecnia lo sabemos perfectamente, todo lo que vemos en la calle, en los espectaculares, en la televisión, en redes sociales sobre todo, ese bombardeo mercadológico está perfectamente diseñado o sea, para que nosotros tengamos esa conducta compulsiva de compra, esa conducta consumista. Digo, es el objetivo de la mercadotecnia. Y a nivel empresa y a nivel ventas está muy bien, nada más que del lado del consumidor tenemos que tener cuidado en qué es lo que invertimos. Ahora, es importante empezar a identificar lo que es una necesidad y lo que es un deseo, porque normalmente los gastos de impulso que realizamos de manera personal son deseos, no son necesidades, ¿sí? Les quise traer este modelo que probablemente muchos de ustedes conozcan. Es la pirámide de necesidades de este autor, Maslow, que definió desde hace muchísimo tiempo esta escala y que al día de hoy a mí me parece que sigue vigente y que si lo trasladamos ahorita a la parte de negocios vamos a ver lo interesante del tema. ¿Cuál es el contexto de este modelo para los que no lo conocen o no saben de qué se trata? Este modelo marca una serie de escala de necesidades que tenemos todos como individuos. ¿A qué vamos? Indistintamente a nuestro género, edad, condición social, religión, preferencias políticas, etcétera, 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 tenemos una serie de necesidades que van de mayor a menor. En la primera en la primera escala, que es la base de la pirámide, están las necesidades fisiológicas que tienen que ver con todo lo que está ahí mencionado. Y si lo analizan, nosotros no podemos dejar de hacer funciones a nivel fisiológico porque es parte de nosotros como organismos vivientes. No podemos dejar de respirar ni de alimentarnos, ¿sí? Eso invariablemente lo tenemos que hacer. Continuamos con la escala hacia arriba y entonces venimos con esta parte de la seguridad. Todos tenemos que tener esa seguridad familiar, de tener un empleo, de tener ingresos, de tener salud, de tener ciertos recursos, esta parte moral que implica el tener a la familia contigo para apoyo en situaciones complicadas, ¿no? Viene la siguiente escala y esta te habla de afiliación, que es el sentido de pertenencia, el sentir que pertenezco a un círculo de amigos, a lo mejor a algún club deportivo, el afecto o el tipo de relación que puedas tener con tu pareja, ¿no? Eso te da un sentido de pertenencia, una afiliación. Viene la parte del reconocimiento, que ya esto va más enfocado al nivel personal, con la cuestión de la confianza, del respeto que puedas tener por ti mismo, del éxito que quieras generar, y al final viene la escala de la autorrealización. Y justamente
Ustedes me van a decir, oye, ¿qué tiene que ver con esto con el tema de finanzas personales, no? Bueno, sucede que justamente el tema de deseos y necesidades es aquí cuando lo empezamos a identificar. Y si lo trasladamos a la parte de negocios, ustedes analícenlo. ¿Cuáles fueron los negocios que siguieron abiertos y que de alguna manera medio pudieron llevar el tema de la pandemia y que por instrucciones de las autoridades no tuvieron que cerrar? Negocios que denominaron como actividades esenciales. ¿Y cuáles son actividades esenciales? Todas las que tienen que haber, si lo analizan, con el recuadro con la escala de la primera fase de la pirámide, con la escala fisiológica. Todos los negocios de venta de alimentos, de sector salud, de cuestiones de todo lo que viene con, pues sobre todo sector salud, alimentos y cuestiones básicas, supermercados y demás, es lo que se mantuvo abierto, porque estás cubriendo necesidades básicas que no se pueden dejar de hacer. Y si nos vamos hacia arriba, otros negocios que probablemente están catalogados como actividades no esenciales, como por ejemplo, no sé, joyerías, otro tipo de negocios, a lo mejor bares, etcétera, pues no son actividades que al menos hacia la parte del ser humano, o sea, nos va a afectar si dejamos de comprar una esclava de oro, ¿no? Pues eso no nos va a afectar como el hecho de no comer. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, empezamos a entender que sí tenemos una escala de necesidades y que en algún punto se convierten en deseos, pero que todo esto a nivel bolsillo, a nivel economía personal, pues tiene una repercusión importante. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque justamente, digo, aquí vamos a ver claramente la diferencia. Una necesidad, por ejemplo, fisiológica de la base de la pirámide, que es la escala roja, una necesidad es que a cualquiera de nosotros en algún momento nos puede dar sed, ¿sí? Tienes sed. ¿Cómo podríamos cubrir esta necesidad? Simplemente tomándonos un vaso de agua natural. Y con eso estás cubriendo la necesidad fisiológica que es la sed. Pero luego viene un deseo que implica que, ¿sabes qué? Yo no quiero agua natural porque no me gusta, no me sabe a nada, no tiene sabor, no me quita la sed. Y entonces yo prefiero, en lugar del vaso de agua natural o la botella de agua natural, un refresco o un agua saborizada. Y empezamos entonces ahí con un juego de necesidades, de deseos que al final del día se ve reflejado en nuestro bolsillo, porque digo, sin mencionar marcas ni mucho menos, pero una botella de agua promedio, independientemente de la marca, pues nos anda costando a lo mejor 10 pesos, ¿no? 11 pesos, algunas hasta 8, 9 pesos de litro. Y un agua saborizada o un refresco de cualquier marca de su preferencia, de uno de 500 mililitros, pues anda costando 12, 15, 18 pesos, ¿no? Dependiendo de donde lo compres. Entonces, ¿se fijan cómo vamos definiendo esto? Ahora, evidentemente en estos tiempos se está recategorizando el valor de las cosas porque creo que ya nos dimos cuenta que hay muchos aspectos de nuestra vida que podríamos mejorar y que va en función a estos tres ejes, ¿no? Conforme a la personalidad de compra que cada uno de nosotros tenemos, que va hacia lo que es el estilo de vida, el nivel de ingresos y la clase social. Lo primero, y yo creo que el más importante, es el nivel de ingresos. Cada uno de nosotros percibe un ingreso distinto, nada más ojo aquí, ¿eh? Sobre todo si, bueno, en el caso de los que son empleados, reciben una nómina quincenal. Tenemos que tener cuidado con lo que realmente estamos percibiendo, porque alguna vez me sucedió platicando con una persona que me decía, oye, es que nominalmente yo gano 12,000 pesos, ¿no? Al mes nominalmente, pero para los que son empleados y cuando les toca firmar el recibo de su quincena, pues yo creo que ya se han dado cuenta que viene una serie de retenciones que se llaman impuestos y otras cuestiones que probablemente les esté reteniendo la empresa por cuestiones de prestaciones personales, ¿no? Porque hay muchas empresas que te facilitan créditos internos como empleado o te adelantan tu fondo de ahorro o puedes pedir un crédito, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se retiene todo. Entonces vamos a suponer que si tú ganas nominalmente 12,000 pesos, en teoría la quincena sería de 6,000, pero réstale impuestos, réstale lo que tú le debas a la empresa, etcétera, etcétera, pues a lo mejor te está quedando un libre, o sea, un neto real de, vamos a suponer, no sé, 4,800.
no de 6,000. Y realmente los 4,800 es con lo que tú cuentas flujo, o sea, constante y sonante para hacer tus gastos. Eso es lo primero que tenemos que realmente definir, cuál es el nivel de ingresos que estoy percibiendo. En el caso de los que tienen negocios o son empresarios, les cuesta mucho trabajo definir esa parte porque normalmente viven del negocio. Digo, y lo entiendo porque para eso montaron el negocio, para subsistir de él. Pero si quieren convertir el negocio en una gran empresa o en una empresa de otro nivel, tienen que empezar por un principio de orden administrativo y fijarse un sueldo. Repito, los primeros 5 años de vida del negocio son cruciales. Entonces se tienen que fijar un sueldo porque en la parte de consultoría empresarial nos damos cuenta que normalmente tienen esta mala práctica de tomar al negocio como caja chica de gastos personales. Y entonces, a veces sacando análisis financiero, nos damos cuenta que en teoría el negocio tiene una buena utilidad de promedio 20% anual, 30% anual, que dependiendo de las ventas, pues será el equivalente al dinero, pero luego me dicen los empresarios, oye, es que ¿dónde está? O sea, ¿dónde está ese dinero? Yo no lo veo reflejado en mi bolsillo. No, pues es que te lo estás comiendo, porque como no tienes un sueldo fijo, todos los gastos que se te ofrecen de tu casa y de tu familia los sacas del negocio. Entonces no hay un principio de orden. Ahora, el tema del estilo de vida, pues también ese es muy respetable. Cada uno de nosotros podrá tener el estilo de vida que prefiera y el que nos haga felices, porque es muy válido, pero sí tenemos que ser como muy, muy conscientes y muy aterrizados a la realidad. Yo creo que a todos nos encantaría o nos gusta vivir bien, ¿no? Pero hay momentos en los que nuestro ingreso no nos permite tener ese estilo de vida que tanto nos gusta. Y hay dos caminos: o aumentas tus ingresos, ya sea consiguiendo una promoción en tu trabajo, generando un negocio alterno, teniendo actividades extras que te generen un ingreso también paralelo a tu sueldo, o la otra es bajarle a tus gastos, porque el estilo de vida va muy marcado. Hay muchas personas que luego por mantener ese estilo de vida sin poder mantenerlo por el tema del ingreso que no les alcanza, lo que hacen es empezar a endeudarse y a pagar todo con las tarjetas de crédito. Y entonces caemos en este circuito, en este circulito, en este esquema que se llama la carrera de la rata, que ahorita les voy a mostrar en la pantalla para que vean cómo caemos en esa situación. Ahora, también se da un tema de clase social. Que esto, si se fijan, estos tres ejes que estamos viendo ahorita tienen que ver con la pirámide de Maslow que vimos hace un momento. El tema de la clase social va muy, muy ligado a la escala de sentido de pertenencia. Yo pertenezco a cierta clase social, entonces me puedo dar cierto nivel de vida, me voy todos los fines de semana al club deportivo, sin faltar cada tercer día me voy a cenar a un buen restaurante, me la paso de fiesta, etcétera, etcétera, y entonces tengo ese sentido de pertenencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si en algún momento el ingreso que me permite darme ese estilo de vida se ve cortado, se ve cerrado? Pues que es muy difícil, ¿no? Este tema de readaptarnos, pero sí, sí es importante identificar estos tres ejes. Y bueno, entendiendo estos criterios de comportamientos, podemos mejorar las finanzas personales y convertirnos en un consumidor inteligente. Aunque no lo parezca, los hábitos influyen de una manera relevante en lo que son nuestras finanzas personales, sobre todo al momento de comprar. Ahí les puse un dato que me pareció interesante, que de acuerdo al estudio que hizo el Journal Customer Research, el tema de comprar nos genera un estado de felicidad momentáneo. Sin embargo, al pasar un lapso de tiempo nos llega la realidad de que tenemos que pagar eso que compramos, ¿no? Sobre todo cuando compramos a crédito, porque hay muchas personas que tienen la sana costumbre de comprar de contado. Ahora, yo les dije hace rato que el crédito es una muy buena herramienta si la sabemos utilizar. El crédito, sobre todo, se puede aprovechar cuando son estas ofertas o promociones de a meses sin intereses, ¿no? Porque entonces podemos aplicar lo que coloquialmente conocemos como que me jineteo el dinero, ¿no? Ahí me la voy llevando, no me genera un interés y bueno, a lo mejor me administro correctamente y no pasa nada. Pero lo ideal es que compremos
cuando tengamos el dinero para hacerlo, porque estas compras de consumo normalmente en estas famosas tiendas que luego vamos a gastarnos toda la quincena, normalmente te manejan un interés, ¿no? Y también pensemos que estamos comprando. De repente, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que tenemos estos impulsos de ir a comprarnos, pues ya me toca cambiar mi guardarropa y voy y me gasto 5, 6, 10 mil pesos en el cambio del guardarropa y luego lo saco a crédito a 24 meses, ¿no? Que es muy común. Y no sé si lo han analizado, pero tú le das la vuelta a ese crédito a esos 24 meses que son 2 años y a lo mejor en esos 2 años tú no has terminado de pagar la deuda y esa ropa que compraste ya ni siquiera la tienes, porque también hay otro factor que es el tema del fast fashion o la moda rápida que está diseñada para no durar y para estar generando esta recompra constante de parte de los consumidores, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado ahí, por eso hablamos de un tema de consumo consciente, de no dejarnos llevar tanto por la publicidad, de identificar correctamente qué necesidad estoy cubriendo al momento de comprar ese artículo, valorar también la calidad del producto, compararlo con el precio y recordarles que a veces lo barato sale caro, porque desafortunadamente vivimos en una disyuntiva de que nos vamos siempre por el tema del precio y creo que lo recordarán cuando entró aquí fuertemente todo lo que eran los productos chinos, pues eran baratísimos, la gente empezó a comprar todo lo que se encontraba chino porque era muy barato, pero pues al poco tiempo nos dimos cuenta que la calidad de esos productos no era la mejor y entonces o teníamos que volver a comprar, entonces pues ya habíamos hecho un gasto y era volver a comprar lo que ya habíamos comprado, a lo mejor ahora sí más caro, de una mejor calidad. Entonces recordemos que no solamente es el precio, ¿sí? También es el tema de la calidad de los productos, de también convertirnos en un consumidor informado, invertir tiempo en comparar las características de ese producto, lo que me puede ofrecer la empresa en caso de que el producto tenga alguna falla, el tema de las pólizas, las devoluciones, es quedarnos satisfechos, ¿sí? El tema de convertirnos también en un comprador solidario, adquiriendo productos ecológicos o de empresas mexicanas socialmente responsables, que este es un tema muy interesante que ahorita vamos a ver porque precisamente creo que se han dado cuenta que ha pugnado mucho y ha empujado mucho este tema de las compras socialmente responsables y de las empresas que generan no solamente productos que cubran una necesidad, sino de productos que sean amigables con el ambiente, que sean ecológicos y que ayuden o fomenten el apoyo a no degradar tanto el medio ambiente, ¿no? Entonces, es esa parte y al final, pues convertirnos en consumidores activos, que es toda esta parte de tener experiencias a través de redes sociales, que ahorita ya sabemos que el tema de las ventas online, el e-commerce y todo lo que se gesta a través de redes sociales, pues está funcionando bastante bien. Y los compradores, lo primero que hacemos es irnos a buscar las referencias que hay de otros usuarios que previamente a nosotros ya adquirieron ese producto, ya lo compraron, ya lo probaron y entonces pues se vuelve relevante, ¿no? La opinión y las calificaciones y este famoso tema de estrellitas en Facebook para ver cómo están calificados las empresas, ¿no? Bien, les traje esto, que también es una información bastante, creo que importante y de valor. Esta información la encontré, es un análisis que hizo una casa consultora que se llama EI y que estos expertos que también dan asesoría a proyectos hicieron este estudio y se dieron cuenta de cómo iba a afectar la compra en la industria del retail durante el tema del COVID. Para los que no tienen idea de lo que es el concepto retail, básicamente nos referimos a compras minoristas y todos los negocios que están enlistados en la barra del lado izquierdo es retail. Hay negocios en específico que se dedican exclusivamente a supermercados, a farmacias, y hay otros negocios que tienen todo esto en conjunto, ¿sí? Entonces, si se fijan, eh, va de menos a más en cuanto a lo que es la interrupción de la demanda, es decir, en cuanto al tema de cuánto estamos comprando nosotros como clientes o consumidores de cada uno de esos artículos que se venden en estos sectores, ¿no? Y si se fijan en la gráfica del lado derecho,
está esta parte de la reducción de la demanda del consumidor luego de la crisis, que es el eje horizontal que va de bajo a alto, el tema de la demanda, y en el eje vertical tenemos el impacto en el modelo de negocio. Vamos a poner el ejemplo, si nuevamente recuerden el esquema de la pirámide de necesidades de Maslow. La parte más ancha de la pirámide eran necesidades fisiológicas, que tiene que ver con cubrir cuestiones de salud, alimentación y descanso en general. ¿Y cuál es la parte más alta en el listado? Bueno, los supermercados, que sabemos que en el súper vamos a encontrar artículos de primera necesidad. Es un color verde oscuro, es el verde más oscuro, donde lo ven posicionado en la gráfica. En el cuadrante que dice modificar el modelo de negocios, pero de una manera muy, muy mínima, baja. Digo, la gráfica se lee de arriba, perdón, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, ahí queda claro, ¿no? Esos negocios que se dedican a la venta de cuestiones básicas, que son actividades esenciales, no han tenido un impacto tan negativo o casi no han sufrido el efecto de la pandemia, hablando en el nivel de ventas. Entonces no van a tener que hacer grandes cambios en el modelo de negocio. Caso contrario, el último lugar de la tabla, que es la venta de automóviles, que hace como 10 días yo vi una nota, bueno, salió publicado en las noticias, que el tema de las agencias de vehículos habían tenido su peor caída de ventas en la historia por el tema de la pandemia. Y fíjense dónde está en la tabla, en la parte prácticamente de reinventar la empresa. No sé si se han fijado. Ahorita muchas agencias como todavía, bueno, ahorita ya están creo que por abrir, pero con todo esto del paro de actividades, duraron prácticamente 2 meses y medio, 3 meses, sin poder operar físicamente como muchos de los negocios, y entonces tuvieron que verse en este reto de intentar vender vehículos en línea, ¿no? O por internet o por redes sociales. Y de por sí, digo, comprar un vehículo no es una decisión fácil o que tomemos rápido porque queremos ir a ver el coche, ir a hacer la prueba de manejo, ver si nos gusta, las dimensiones del carro, etcétera, etcétera, las características y el equipamiento que trae. Pues ahora imagínense el reto que implicó para los vendedores hacer ventas de vehículos en línea. Y justamente es esa parte, digo, y creo que empezamos a entender el sentido de la pirámide de Maslow, porque ahorita lo que nosotros buscamos es sobrevivir, pasar esta pandemia, tener que comer literalmente, y lo último en lo que pensamos, la mayoría de nosotros, es en cambiar un coche o en comprar un coche, ¿no? Entonces, fíjense el impacto que ha tenido en muchos sectores a nivel retail, ¿no? ¿Cómo podría ser el nuevo normal? Bueno, se habla de, justamente de estas fuerzas primarias, que es el ahora, la causa raíz y los factores de cambio, que evidentemente hay un tema de crisis de salud por el COVID, que generó una crisis económica y además una crisis social, porque a nivel emocional muchas personas están viendo afectadas a nivel anímico, depresiones, ansiedad, cuestiones de gastritis, el encierro ya muchas manera que se refiere al mundo futuro y a los cambios hipermente que implican nuevas regulaciones. Y esto de las nuevas regulaciones, no sé si recordarán, ya desde el año pasado se empezaron a gestar algunos cambios. Por ejemplo, la ley que se emitió de prohibición del uso de los plásticos, ¿no? Y que hasta antes de la pandemia se había emitido o se había hecho el comunicado de que las empresas tenían este año 2020 para retirar completamente los plásticos de sus productos, reducir las formulaciones o adecuarlas para que fueran amigables con el océano. Y un vasito de unicel o un desechable de esos que usamos en las fiestas tarda 1000 años en degradarse en el océano. Imagínense el grado de contaminación, ¿no? Entonces, a eso se refieren nuevas regulaciones, cuestiones de contratos sociales renovados. O sea, ya nos dimos cuenta que podemos trabajar en línea, que podemos hacer home office y que muchas veces podemos ser igual o más productivos que yendo a la oficina todos los días y perdiendo tiempo en el tráfico. Y entonces se habla de un sistema global, ¿sí? Bueno, aquí para cerrar este tema de este estudio que hizo la casa consultora EI,
¿Cómo va a cambiar la conducta del consumidor luego del COVID, la era post-COVID? Los puntos que están marcados con triángulo verde, si se fijan, están relacionados en la parte de abajo con un esquema de teletrabajo, home office o trabajo a distancia. Y los que están en punto rojo, pues siguen siendo situaciones en las que tendríamos que analizar cómo lo vamos a sobrellevar, ¿no? Porque, pues, simplemente el tema de viajar, ¿no? Por vacaciones. Digo, pues ahí sí, creo que no hay experiencia online que sustituya el hecho de estar parado enfrente de una playa tocando la arena con los pies. Digo, son situaciones que tendríamos que empezar a revisar, el tema de los cines y el entretenimiento fuera de casa. O sea, hay muchas cosas, pero si se fijan la tendencia y es todo lo que está marcado en triángulo color verde, es que nos vayamos al tema digital. Entonces, ¿por qué? Porque ya se está viendo, ya estamos viendo que podemos tener sesiones en línea, incluso ejercitarnos en casa viendo una clase por Facebook Live, pidiendo alimentos por cualquiera de estas plataformas que nos traen comida a casa. Esta cuestión de pagos, pues ya lo veníamos haciendo digitalmente con las apps de los bancos, las teleconferencias, las clases en línea, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una nueva era consumista para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? Bien, si gustan, avanzamos aquí porque viene un tema de cambio generacional, ¿sí? Eh, la mayoría de nosotros, bueno, para que nos ubiquemos primero, actualmente el grueso de la población económicamente activa y productiva son generación X, es decir, son personas que nacieron entre 1965 a 1979, 1980, es más o menos el promedio. Nunca ha quedado exactamente claras las fechas, se manejan rangos de generaciones, pero son más o menos los estándares, los menos y los más. Las personas que nacieron entre esos años son generación X y además ya se sumó fuertemente a la población económicamente activa y laboral la generación Y, conocidos como millennials, ¿sí? 1980 al año 2000. Tanto la generación X como la generación Y tienen la ventaja del uso de la tecnología. La generación X fueron inmigrantes digitales, vivieron su juventud en los años 80 y la ventaja que tuvieron es que crecieron a la par de la evolución de la tecnología, es decir, vieron el desarrollo de la tecnología y por eso se adaptaron a ella. En cambio, los millennials son nativos digitales y sin problema están en contacto con la tecnología y pues nacieron ya cuando había un mundo digital, ¿no? Entonces no tienen mayor tema. No se diga los que vienen atrás, los adolescentes, los más pequeños, generación Z, 2001, 2010, son nativos digitales, también se les conoce como centennials y prácticamente han crecido, o sea, ellos no visualizan ni se imaginan un mundo sin tecnología, sin redes sociales y sin smartphones. Eh, ¿Por qué les traigo este contexto de las generaciones? Porque analicemos, nuestros padres, que muy probablemente sean generación baby boomer, son análogos, piensan en sus papás y yo estoy segura que a lo mejor hasta risa nos da porque les cuesta mucho trabajo la tecnología, porque son análogos completamente, son hijos de la generación que viene de la Segunda Guerra Mundial y que no les tocó ver esta revolución, esta innovación, pero que de alguna manera crecieron con otro training, es decir, otro entrenamiento. Ellos crecieron con el objetivo de tienes que estudiar, tienes que sacar buenas calificaciones para conseguir un buen trabajo. Normalmente trabajaron en una o máximo dos empresas a lo largo de toda su vida laboral. Se jubilaban jóvenes porque la expectativa de vida de antes era mucho menor. Actualmente la expectativa de vida es entre 70 y 75 años promedio, al menos aquí en México. Antes nuestros padres se jubilaban a los 40 años porque ya eran los viejitos de aquel entonces, ¿no? ¿Cuál es, por qué tiene esto impacto? Al final, estas personas que son nuestros papás crecieron también con un sistema económico, ojo, distinto. Ellos crecieron con la expectativa de trabajar toda su vida para jubilarse y obtener una pensión. Nosotros, como nuevas generaciones, ya no aspiramos a pensión o a jubilar y si es que de aquí a que nos hacemos viejitos, dependiendo de la edad que tenga cada uno, les toca, pero a lo máximo a lo que podríamos aspirar es al retiro de nuestra Afore si la estamos generando y a la pensión del IMSS, los que cotizan en el IMSS o al ISSSTE, dependiendo, ¿no?
pero no tenemos como mucho esa aspiración de jubilarnos o de retirarnos de pensionados, porque los sistemas económicos están cambiando. México antes era un país de gente joven, ahorita ya estamos en una media. Y en unos años le va a pasar a México lo que le pasó en su momento a Europa, a Grecia, cuando se sufrió la crisis del 2009. En Grecia es un país de gente, de gente ya adulto mayor, la mayoría. ¿Esto que nos dice a nivel índice poblacional? Que no hay la suficiente plantilla económica productiva laboral para que sostenga la economía de un país. Y es lo que probablemente nos va a suceder a nosotros. Eh, Evidentemente hay nacimientos cada año, pero ya a nivel poblacional ahorita justo estamos en la media, la generación X, generación Y son los que estamos trabajando, y a lo que voy es que no va a haber sistema económico que sostenga las pensiones y toda esta cuestión de jubilaciones. Entonces tenemos esa tarea nosotros como generación X o generación y evidentemente los que vienen más atrás, los más chiquitos, de pensar en un largo plazo y de pensar en el futuro y de pensar de cómo vamos a hacerle para tener un plan de retiro que nos permita tener un flujo de efectivo futuro el día que dejemos de trabajar para tener garantizado un ingreso. Sí, entonces este tema de las generaciones creo que tiene mucho peso cuando lo entendemos a un nivel, bueno, que lo hilamos con este tema económico. Digo, y precisamente por eso les puse la nota al principio de que México se está endeudando de manera excesiva con el Banco Mundial. Repito, no quiero entrar en polémica de cuestiones de partidas políticas, ni de quién, ni si están no con lo que se está haciendo. Yo se los platico desde el punto de vista financiero. México se está endeudando a tal nivel, digo, y no nada más México, todos los países están sufriendo grandes estragos por la pandemia, pero bueno, estamos en México, estamos regidos por los reglamentos y las leyes y todas las cuestiones fiscales que hay aquí en México, y se da esta situación de que no va, o sea, va a tronar en algún momento el sistema económico porque no va a haber economía que logre sostener la cantidad de pensiones y la cantidad de apoyos sociales que se están otorgando actualmente, que yo no estoy o sea, no quiero decir que estoy en contra. Sí es una realidad que parte de los presupuestos de los gobiernos del mundo están destinados a programas sociales, es parte de, pero creo que ya se nos fue un poquito la mano hablando a niveles de presupuesto y entonces económicamente no va a haber cómo sostener eso, ¿sí? Por eso es tan importante entenderlo de esa manera. Bueno, vamos a entrar al aspecto número 4, que tiene que ver con diversificar y priorizar mis gastos, ¿sí? Esto ya es a nivel personal para que vayan ahí a lo mejor tomando nota de algunos tips. Bueno, digo, y aquí a lo mejor a algunos les va a caer como, la pedrada, ¿no? Pero ahora sí que es con el objetivo de hacer esta reflexión. ¿Por qué no me alcanza el dinero? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice la Conducef. Para los que no sepan, la Conducef es, ahí está marcado abajo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de todos los usuarios que adquirimos servicios financieros. Y ustedes me podrán decir, no, yo no soy usuaria de un servicio financiero porque yo no tengo ningún crédito. Ah, pero si tienes un plan de telefonía celular, si tienes una cuenta de Netflix, si tienes alguna cuestión de servicios en tu casa, como cualquier servicio que tengas de cable, telefonía, etcétera, pues ¿qué crees? Eres usuario de un. Gaby, estamos teniendo problemas con el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. ¿Sí me escuchaste, Gaby? Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, ay, perdón, es que Te sacó.
Gaby. ¿Hola? Ok, perfecto, ¿Sí? ahí te escuchamos bien. Ok, gracias. Perdón, les decía que entonces, de acuerdo a lo que es la Conducef, no diferenciamos entre gustos y necesidades. El tema de gustos y necesidades, por eso, previo a esta información que les voy a presentar a continuación, les expliqué todo este tema de gustos, necesidades, hábitos y la pirámide de Maslow, porque necesitamos entender la diferencia entre un gusto y una necesidad que, de acuerdo a la Conducef, es una de las principales causas de por qué no me alcanza el dinero. Vivir solo en el presente, que tiene que ver con cubrir deseos inmediatos, no utilizar bien mi tarjeta de crédito, y ahorita vamos a desglosar estos puntos. Eres influenciable por temas de marcas y de consumo. Eh, el principal, para mí, gastas más de lo que ganas y no hay un balance ahí. Le eres fiel a una marca o establecimiento. Tienes deudas que se han vuelto cíclicas, que esto ocurre mucho con la tarjeta de crédito. Y cargamos con efectivo todo el tiempo. Bien, aquí me detengo nada más para reflexionar algunos puntos. Eh, Repito, en el caso del número 3, el tema de la tarjeta de crédito que ya les expliqué hace rato, fechas de corte, fechas de pago, por favor, lo sano es que tengan una, dos tarjetas de crédito, máximo tres. Y lo comento porque me ha tocado conocer personas que tienen hasta 7 tarjetas de crédito. Y es como si te pusieras tú solo la soga al cuello, sobre todo si no la sabes administrar correctamente. Tengan cuidado también, los que sean nacidos de estar utilizando la tarjeta y de caer en esta mala práctica de estar haciendo el pago mínimo. Ay, pues es que me toca pagar 1,500 pesos del saldo que le debo, pero el banco, bien buena onda, me da el pago mínimo de 500 pesos o de 400, qué sé yo, ¿no? O a veces hasta de 100 pesos y hasta nos emocionamos, ¿no? Ay, pues nada más pago 100 pesos y listo, ya quedó. No, lo que sucede es que estás inflando la deuda a un tamaño que no estás dimensionando, porque imagínate si te tocaban pagar 1,500 de mensualidad y tú nada más pagas 200, que es el pago mínimo, de entrada ya tienes un arrastre de 1,300 pesos que no estás pagando cuando te toca, y eso te está generando una cantidad de intereses que no tienes idea. Y dependiendo de las, vamos a decir, características o de las condiciones de la tarjeta, es la cantidad de deuda que se está inflando. Esas deudas se vuelven cíclicas y es muy difícil luego salir de ellas porque no tenemos un principio de orden. Incluso hay empresas que a nivel mercado dan el servicio de ayudarte para reestructurar tu deuda y de acercarte con las instituciones a renegociar, porque se vuelven prácticamente deudas impagables, o luego vamos y pagamos lo que nos toca pagar de ese mes, pero ya en ese momento algo se nos atravesó en la tienda y le volvemos a cargar a la tarjeta, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. El tema de que somos influenciables por la cuestión de marcas, que es el punto número 4, ese es otro. Y tendríamos que tener mucho cuidado porque esto tiene que ver, me regreso a los ejes que vimos del estilo de vida y del nivel socioeconómico que tengo, ¿sí? Entonces, yo no les estoy diciendo para nada que esté mal comprar cosas de marca, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver la manera de enfocarlo. Gastar más de lo que ganas invariablemente, por eso revisamos ahorita el tema de lo que ganamos quincenalmente con lo que realmente estoy contando. Y bueno, ahora sí que el último punto, sobre todo cargar con efectivo todo el tiempo. No sé si les sucede y si no, hagan el ejercicio o a lo mejor reflexiónenlo. Cuando traemos mucho dinero en efectivo en la cartera, sobre todo si son billetes de denominación pequeña, estoy hablando de billetes de 20, de 50 y de 100 pesos, no sé si han notado que lo gastamos más rápido. A nivel psicológico es un efecto de compra que se nos hace fácil gastar los cambiecitos porque no lo sentimos. Si traemos efectivo de 200, billetes de 200, 500 o 1,000 pesos, igual probablemente no lo vamos a gastar, pero el efecto es más retardado. Nos pesa más gastar o pagar con uno de 500 o con uno de 1,000 y entonces como que lo vamos dejando, ¿no? Igual lo gastamos, pero es un efecto retardado. De todas maneras, cargar con efectivo todo el tiempo, bueno, recomendación por seguridad no hay que hacerlo, ya sabemos cómo está el tema en la calle de la inseguridad. Y dos, por este efecto cíclico que a veces tenemos de estar gastando los cambiecitos. Y bueno, ahí, que es el tema de gastos hormiga, ahorita lo vamos a ver.
pues tiene una repercusión fuerte en nuestro bolsillo. Y justamente aquí está el tema de los gastos hormiga, que son esas compras que realizamos por hábito y que son para satisfacer algunos consumos muy, muy particulares, ¿no? Y esas son de las marcas más conocidas, de las más consumidas, de las que tienen mayor peso y en las que normalmente a muchos de nosotros, o a la mayoría, se nos va luego este tema de los gastitos hormiga. Digo, y analícenlo, nada más poniendo un ejemplo de una persona promedio que es oficinista, que trabaja de lunes a viernes en un horario a lo mejor de 8 a 6 o de 9 a 7, qué sé yo, y entonces en la mañana sale de su casa a las carreras con prisa y llega en el carro al servicio del café, ¿no? Y ni siquiera se baja, se lo dan por la ventanilla del establecimiento, lo paga y se lo lleva, ¿no? Promedio, pues ahí cuánto les gusta que cueste un café de esa marca de los económicos, ¿eh? No nos vayamos al caro. A lo mejor 50, 60 pesos promedio, ¿no? Y entonces ya a media mañana, híjole, pues me salí corriendo a la casa, no desayuné y entonces, pues aunque sea el bote de fruta, ¿no? Que promedio esos botes de fruta que todos vemos en la calle y que seguramente hemos comprado, pues tendrán un precio de 25, 30 pesos. Y luego, pues si tengo el hábito de fumar, es estar comprando, dependiendo del nivel del hábito, pues la cajetilla, que sabemos que las cajetillas en cuanto andan ahorita como 60 pesos también. Y entonces, el refresquito, ¿no? Y si no, la cerveza en la tarde. Y si no, ¿sabes qué? Pues no tengo la costumbre de cocinar, entonces pido siempre de comer a la oficina o el tema del fast food, ¿no? Y ahí va. Y muchas personas que también no tienen la costumbre de cargar el cilindro para rellenar, pues está en esa parte de las botellitas de agua, ¿no? Les quiero dar el dato que justamente está ahí. De acuerdo a un estudio que hizo el Seguros Monterrey, que sabemos que es una gran compañía de seguros, pues sacó estos datos estadísticos que un gasto promedio hormiga semanal por persona es de 734 pesos. Ojo, esto es por semana. ¿Saben lo que equivale al año? Casi 40,000 pesos de gastos hormiga, de todo lo que están ustedes viendo ahí en pantalla. Y no nos damos cuenta. Ahora, repito, con esto les estoy diciendo que se prive de comprarse su café de esa marca, si es lo que a ustedes les gusta, y si luego me hago por eso trabajo, se vale que me dé ese gusto, por eso me mato tanto, a limitar, estoy de acuerdo. Nada más que no es lo mismo verlo como gasto hormiga, como esto que está aquí, a enfocarlo en un tema de presupuestos, que es lo que ahorita vamos a revisar, ¿vale? Entonces, nada más para que hagan el análisis, y estoy segura que esta cifra ya subió porque este estudio es de hace como año y medio, 2 años aproximadamente. Entonces, esta cifra muy probablemente ya haya aumentado. Digo, 40,000 pesos gastado en esto de manera no consciente, creo que sí es un impacto fuerte, ¿no? Bueno, les propongo que hagamos este análisis, esta reflexión de leer detenidamente esta lista y evaluarnos cada uno de nosotros dónde nos encontramos. ¿Llevas el control de tus gastos y de tus ganancias en una plantilla? Aquí es nada más responder sí o no y cada uno respóndase solito. Sí lo llevo, no lo llevo. ¿Tienes un presupuesto de dinero para manejarte mes a mes? ¿Sí o no? Perdón. ¿Te pagas a ti mismo antes de pagar tus deudas? ¿Esto equivale al ahorro? ¿Sí o no? ¿Tienes realmente claro en tu vida qué es un lujo y qué es una necesidad? ¿Adquieres lujos como si fueran necesidades? ¿Te sueles quejar de lo poco que ganas en tu trabajo? ¿Pides adelantos de sueldo en tu empleo? Hay personas que tienen la costumbre de pedir adelantos de nómina. Cuando consigues más dinero, ¿qué pasa? ¿Aumentas tus gastos o tienes más capacidad de ahorro? Y creo que justamente esta es una de las preguntas clave. Ahorita lo revisamos. ¿Sueles comprar de manera impulsiva o sueles realizar compras impulsivas? Perdón, justamente ahí la mayoría, les digo, es nada más responderse sí o no. Si tienes la mayoría de sís en un sentido negativo, pues sí estás cayendo en esta cuestión que vamos a ver ahorita, que se llama la carrera de la rata. Este concepto lo definió Robert Kiyosaki,
que seguramente han escuchado a este autor, es el autor de muchos libros de finanzas, el más conocido y el que es casi casi obligado a leer en la preparatoria es el Padre Rico, Padre Pobre. Después emitió otro que se llama El cuadrante de flujo del dinero, que ahorita les voy a mostrar el modelo, pero que justamente este tema de la carrera de la rata, digo, y nada más para ponerles en contexto, Robert Kiyosaki no es un autor más, es considerado el gurú más importante a nivel internacional en el tema de finanzas personales. Él no nació siendo millonario ni siendo empresario, pero desde muy pequeño entendió el manejo del dinero y justamente cuenta esa historia en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, donde aprendió cuáles son los conceptos de invertir y de gastar y de ahorrar, o sea, cuál es la diferencia entre todo esto. Y él actualmente tiene una empresa que se llama Cashflow, que es un simulador de finanzas personales y que bueno, el señor ahorita le va bastante bien porque se ha vuelto conocido, es una figura importante, relevante y además sus conceptos y sus ideologías de finanzas pues tienen bastante peso y bastante credibilidad. Entonces, este concepto de la carrera de la rata, para que entiendan, digo, ¿por qué carrera de la rata? Bueno, él hizo la analogía, los que tendrán mascotas a lo mejor si tienen algún hámster, y han visto que les ponen justamente esas rueditas como las que se ven en pantalla y se sube el hámster y está dándole vueltas ahí todo el día sin parar, como para desestresarse el animalito del encierro donde esté. Bueno, pues él hace la analogía de que justamente caemos en esta carrera de la rata, en este ciclo sin fin, cuando no tenemos un manejo adecuado de nuestro dinero. Y ojo, es más fácil estar en este ciclo de la carrera de la rata cuando somos empleados. No quiere decir que esté mal ser empleado, pero estamos más propensos a caer en el juego de la carrera de la rata siendo empleados, porque entonces habla de que tenemos que trabajar y así como ven el ciclo, trabajar por dinero para pagar deudas hasta quedar nuevamente sin dinero si ya traigo deudas arrastrando. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que trabajar otra vez. ¿No les ha sucedido que les llega la quincena y prácticamente ya la deben? O otro concepto que también me parece relevante, que es eh, y alguna vez lo platiqué con un amigo y sí fue de impacto porque él me decía, es que estamos literal, muchas personas, a una quincena de la bancarrota. Analícenlo. ¿Qué pasa si el día de mañana, por alguna situación, se quedan ustedes sin su fuente de ingresos, sin su empleo? Hay dos escenarios, que tengan ustedes el hábito del ahorro y entonces con los ahorros tengan esa tranquilidad momentánea de decir, ok, ya me corrieron, pero con estos ahorros puedo vivir 2, 3 meses para sacar adelante mis gastos, los principales, los básicos, en lo que veo que hago. O el otro escenario que le sucede a muchos es prácticamente tener la esperanza de que les den una liquidación si es que se las dan y vivir de eso, nada más que también hagan esa reflexión. Si tú, por ejemplo, vamos a, digo, y depende mucho del tiempo del tiempo o la antigüedad que tengas en el trabajo y del sueldo que tuvieras. Pero vamos a suponer que te despiden de tu chamba y te dan una liquidación de 100,000 pesos. Y tú ganabas nominalmente 20,000 pesos cuando estabas trabajando para esa empresa y te dan una liquidación de 100. Si sacas, si haces simplemente la lógica de la operación, 100,000 pesos entre 20,000 pesos, que era lo que yo ganaba, ¿para cuánto tiempo me alcanza mi liquidación? Para 5 meses de vida, de estar gastando mi gasto corriente, ¿no? O sea, todo lo que yo necesito para vivir. Entonces, en esos momentos es cuando tenemos que aprender a manejar presupuestos, a bajarle al gasto de cosas que no son necesarias y en lo que veo que hago, pues definir, ¿no? Y me parece importante hacer la mención de lo que significa la palabra ahorro. Ahorro, su origen está en el árabe, viene del horros. Cuando se hizo la transcripción al latín, al español, se determinó el concepto de libertad, de sentirse más ligero, de libertad de movimiento. Viene incluso hasta con una cuestión relacionada con el tema de esclavitud. Y creo que nos ha sucedido y lo estamos viviendo ahorita. Las personas que de alguna manera han tenido un ahorro que los respalde se sienten un poco menos presionados o más ligeros con este tema de la pandemia y de la incertidumbre económica que vamos a vivir o que estamos viviendo. Porque tienes esa libertad. Cuando tienes un respaldo financiero que sabes que está ahí y que has generado, te permite darte el espacio de no presionarte tanto, de no angustiarte tanto y de pensar qué vas a hacer y de tomar decisiones relevantes e importantes y no estar preocupada por qué vas a comer o preocupado por qué vas a comer el día de mañana.
¿sí? Entonces, este concepto de la carrera de la rata, muy probablemente la mayoría de nosotros hemos estado inmersos ahí, o muchos de nosotros estamos todavía en ese proceso, pero tenemos que aprender a administrarnos mejor para tratar de salir de esto. Ahora, también les quiero hacer la aclaración, es muy difícil salir de la carrera de la rata mientras no alcancemos libertad financiera. Y la libertad financiera va implícita con algo que les voy a explicar ahorita, que justamente es otro de los libros de Robert Kiyosaki, que es este señor que se alcanza a ver ahí en la pantalla, del cuadrante del flujo del dinero. ¿Sí? Y esto me parece relevante, digo, y de manera muy resumida, porque les digo, existe un libro específico de todo esto, pero de manera muy general y muy detallada. El tema del cuadrante del flujo del dinero, Robert Kiyosaki menciona cómo estamos, y creo que cada uno de ustedes se podrá ubicar en un cuadrante en particular. Pero fíjense, viendo su pantalla de frente, hacia el lado izquierdo, los dos cuadrantes de empleado y autoempleado están del lado de la seguridad, seguridad financiera. Habla de que son ingresos lineales, que tiene que ver con el intercambio de mi tiempo de vida por dinero, y literal, nosotros trabajamos para el dinero. Intercambiamos nuestro tiempo de vida por dinero. El primer cuadrante habla de los empleados. Este es un esquema que él hizo hace algunos años y él estimaba que alrededor del 60% de la población mundial está como empleados. Estoy hablando evidentemente de población económicamente activa. Y de los que estamos activos económicamente y generamos dinero, el 60% lo hace a través de un mecanismo de ser empleados. Intercambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabajas, no recibes un pago. Aquí hay algo muy, muy importante a mencionar, que justamente es el tema de la libertad de tiempo, porque seguramente a muchos de nosotros nos ha sucedido que sí trabajamos más horas o la empresa para la cual laboramos nos exige más tiempo o nos obliga a quedarnos más tiempo o la misma chamba nos implica quedarnos más tiempo del horario establecido y de lo que viene reglamentado en la Ley Federal del Trabajo. Pero aunque trabajemos más, es decir, le invertamos más tiempo, no generamos más dinero. La quincena sigue siendo la misma, ¿sí? Estamos en un ciclo de carrera de la rata porque no hay para dónde hacernos. Viene el cuadrante del autoempleado. Estas personas que muchos de nosotros estamos como en ese inter de decir, bueno, ya no soy empleado al 100%, ahora soy autoempleado o combino los dos esquemas, ¿no? Trabajo medio tiempo acá y genero por mi parte proyectos que me den cierto ingreso. Aquí, pues, eres dueño de tu tiempo o dueño de tu empleo. Esa podría ser una ventaja porque tú administras tu tiempo, pero igual va muy ligado al concepto de tiempo, porque un autoempleado, si se ausenta 15 días porque se fue de vacaciones, pues en ese lapso no va a generar dinero porque está invirtiendo su tiempo en vacacionar, no en trabajar. Entonces, sigues tú manteniendo prácticamente el negocio o tú eres el negocio y seguimos intercambiando nuestro tiempo de vida por dinero. Lo que podría verse de ventaja en el cuadrante de autoempleado es, repito, que tú te administras en tu tiempo y entre más trabajes, ¿qué crees? Más ganas, ¿sí? Pero sigue siendo un ingreso lineal que va en función al tiempo que tú le inviertes. En este cuadrante, Robert Kiyosaki estima que está un 35% aproximadamente de la población mundial. Estos son los cuadrantes de seguridad financiera y nos hablan de ingresos lineales. Hacia el lado derecho tenemos los cuadrantes de libertad financiera. El dinero trabaja para nosotros y se habla de ingresos residuales. En el primer cuadrante, en el de arriba, tenemos a los dueños de negocio o empresarios, ¿sí? Se estima que solamente son el 4% de la población mundial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Por eso les hablo tanto y les he mencionado que los primeros 5 años de vida del negocio son cruciales. Te tienes que poner un sueldo, probablemente ahí estés con la figura de autoempleado, aunque ya tengas un negocio, pero estás estabilizando el negocio, estás tratando de acomodarlo. Ya cuando pasa esa curva de 5 años, ya el negocio está del otro lado, ¿sí? Ya empiezas a ver otro tipo de estrategias y entonces sí empiezas a generar un sistema de negocios, como dice ahí, que trabaja para ti y que no necesariamente tienes que invertirle el 100% de tu tiempo para que el negocio funcione. Por eso es tan importante que los empresarios entendamos que no podemos ser todólogos, que si bien los primeros 5 años de vida del negocio tengo que estar ahí metido al 100, 24/7, porque es una realidad, también llega un punto en que si tú quieres que el negocio crezca, tienes que empezar a implementar procesos a nivel estratégico que te permita tener estructura, sistemas, gente
que haga lo que tú ya no debes hacer, que es la talacha como empresario, como líder, como CEO, como dueño o accionista, y tú ver la parte estratégica. Por eso se habla de generar sistemas de negocio. Y el último cuadrante que plantea Robert Kiyosaki es el de los inversionistas. Básicamente digo, este es la utopía, el sueño máximo, porque tú como inversionista ya generaste los suficientes recursos económicos para invertir en otros proyectos sin que tú necesariamente tengas que estar metido ahí, hablando en cuestión de tiempo. Y si se fijan, únicamente es el 1% de la población mundial, que son estos grandes multimillonarios, y que no es casualidad que cada año se hagan más ricos y que cada año saquen la revista de Forbes con los 100 millonarios del mundo, ¿no? O sea, no es casualidad, porque tienen sistemas de negocio trabajando para ellos. Eso es libertad financiera. El tema de la libertad financiera está ligado a la cuestión de no tener que involucrar más de mi tiempo para seguir ganando dinero. Es más, podrías estar dormido literalmente y estar ganando dinero. Por eso se habla de sistemas de negocio de ingresos residuales. Eh, Quiero hacer la referencia nada más en este cuadrante de inversionistas, algo muy, muy claro de esto. Los que a lo mejor han tenido la oportunidad de ver por Sony Music este famoso programa que seguramente han escuchado, que es Shark Tank México o Navegando con Tiburones, donde vemos a estos grandes inversionistas, empresarios importantes aquí en México, que otra vez, sin entrar en polémica, que si sus empresas, que si sus productos, que si esto y que el otro, pues vemos ahí sentados a un Carlos Bremer, que es el dueño de la financiera más importante de México, vemos a un Arturo Elías Ayud, vemos a Rodrigo Herrera, que es el dueño y principal accionista de Genoma Lab, y vemos a una Patricia Armendariz, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen ahí es justamente ver cuáles son negocios atractivos para ellos como inversionistas y le apuestan a ello con una inversión. Ojo, esos no son créditos, literal es inversión, inyección de capital que le meten a esos proyectos a cambio de un porcentaje de participación en la empresa. Y los que han visto el programa, pues más o menos se darán, saben cómo funciona, ¿no? Los que están ahí parados como empresarios o emprendedores van a hacer ese pitch de negocios para convencer a estos inversionistas de que el negocio es un buen negocio, es rentable, vale, y les piden cierta cantidad de inversión por X porcentaje de participación, ¿no? Y también para darles el contexto y haciendo un paréntesis, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay ocasiones en las que de repente sí están muy disparadas las valuaciones y se vuelan la barda los que van a pedir ahí lana, pero hay otros que son más justos, ¿no? Hay quienes han pedido, por ejemplo, no sé, 250,000 pesos por el 25% de participación, ¿no? ¿Qué es esto? Que la empresa está valuada en 1 millón de pesos, porque si el 25% de la empresa vale 250,000 pesos, ¿cuánto vale el 100% de la empresa? Pues 1 millón de pesos, ¿no? Y hay otros casos donde de repente, sobre todo proyectos de emprendimiento que no están sustentados, que no tienen registros de operaciones ni de ventas, llegan y se vuelan la barda pidiendo 2 millones de pesos por el 5% de participación de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la empresa? Es lo que evalúan ellos y es lo que revisan y por eso se vuelve tan interesante ver este tipo de conceptos. Ejemplos de negocios residuales más tangibles, más aterrizados, a lo mejor más locales o más al alcance de todos nosotros, ¿cuáles serían? Estas, no sé si han visto, y hay en muchas oficinas, estas famosas maquinitas de snacks. Llegas, le metes una moneda a la maquinita del snack y te da las papitas, el yogur, el refresco, los chicles o cualquier otra cosa que a ti se te antoje sacar de la maquinita, ¿no? Ese es un ejemplo de negocios residuales, porque la persona no tiene que estar ahí presente para estar generando dinero. Sí, hay un proceso logístico, tiene que estar yendo a resurtir la máquina y estar recogiendo el dinero que se está generando ahí. Normalmente lo hacen cada semana, pero bueno, esto ya se empieza a ver esa claridad, ¿no? Todas estas maquinitas, las que hay en las plazas, que también le echas una moneda y te da un determinado tiempo para que manejes tú lo que es la pincita, la garrita y puedas ver si sacas algún muñeco de peluche, ¿no? O alguna cuestión. Estos sillones de masajes que también vemos en las plazas, que le echas 5 pesos y te dan 5 o 10 minutos de masaje, ¿no? Esos son ejemplos de negocios residuales. Son sistemas de negocio donde no necesariamente tienes que estar tú ahí presente para generar un ingreso. Y evidentemente los dueños o concesionarios de estas máquinas no tienen una sola máquina, tienen varias máquinas ubicadas en distintos puntos de la ciudad y ya normalmente los dueños no son los que están haciendo esa talacha de ir a estar resurtiendo la máquina y a recoger el dinero. Normalmente tienen un operador, un empleado que lo hace. Entonces creo que queda claro el concepto
de libertad financiera y de ingresos residuales que no tienen nada que ver con invertirle más tiempo de mi vida a este negocio, porque es un sistema que trabaja sin mí. Por eso lo ideal es que ustedes, si van a emprender o tienen un negocio, empiecen a voltear a ver esto. No sean, por favor, todólogos de la empresa. Repito, los primeros 5 años de vida de la empresa son cruciales y probablemente sí les va a tocar ser todólogos. Pero después de ese lapso, no se queden estacionados. No lo hagan porque el negocio no va a crecer, ¿sí? Y les pongo un ejemplo nada más para cerrar este tema. Alguna vez en Fojal, yo trabajé muchos años en Fojal y me tocaba ver muchos casos de personas que iban a solicitar crédito y uno en particular eran dos hermanos, dos chicos que estaban creando una empresa. Ellos querían exportar, si mal no recuerdo, fresas y berries y todo esto. Ellos las cultivaban, o sea, tenían esta parte del cultivo, eran agricultores, pero querían ir más allá. Solicitaron un crédito en Fojal, que en aquel entonces, como estaban metiendo un proceso de industrialización, sí se los otorgaron. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me tocó saber de ellos cuando pidieron el crédito. 5 años después, cuando terminaron de pagar su crédito y fueron a recoger el pagaré, yo me los encontré en el pasillo. Me saludaron, ay, perdón, y me dijeron, oiga, fíjese que ya estamos muy contentos, ya venimos a pagar el crédito, y yo les pregunté, ¿cómo van con el negocio? En 5 años de ser emprendedores, ellos ya tenían 10 empleados, estaban exportando, ya tenían toda esta cuestión estaban tramitando este tema de productos orgánicos, que en aquel entonces ya empezaba a emerger el tema del sello orgánico, y ya tenían un par de certificaciones, si mal no recuerdo era la de ISO para estándares de calidad en los procesos y la de HACCP, que es para compras. En esos 5 años ellos detonaron su negocio, pero no son las circunstancias y no es que les cayó todo del cielo. Fueron ellos como empresarios, porque se dedicaron a ver esa parte estratégica. Caso contrario, también me tocó ver muchos negocios, digo, sin desmeritar ningún giro, pero es muy común, digo, vean los negocios de las colonias donde viven ustedes. Siempre hay un típico negocio que tiene 15, 20 años, que no tiene mayor, o sea, que sigue igual, o sea, vamos, hasta físicamente no ha tenido grandes cambios, no hay un crecimiento, o sea, ahí se la van llevando. Yo no estoy criticando eso. Si tú así eres feliz, si el negocio te da para vivir como tú quieres vivir y si estás contento así, adelante. Yo lo único que les quiero decir con esto y el mensaje es que si quieres proyectar tu negocio a convertirlo en una gran empresa, el tema tiene que ver con escalamiento y generación de procesos y de sistemas. Si respaldas toda la operación en ti y en tus manos y en no delegar y en hacer todo tú, muy difícilmente el negocio va a crecer porque la operación te va a rebasar a ti como dueño, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante. Y bueno, viene esta cuestión de la planeación y el presupuesto, que justamente es una invitación que yo les hago a que adopten esta regla que está aquí, 50-30-20. ¿Qué es esto? Del nivel de ingresos que yo estoy recibiendo, no más del 50% se tienen que ir a gastos fijos, no más del 30% van a gastos variables o flexibles, y lo ideal es que un 20% de mi ingreso sea para ahorro y objetivos financieros. Este es más o menos el esquema que yo les sugiero y es el recomendado para el tema de la distribución de mi gasto. Ahí nada más para hacer la aclaración. Gastos fijos, ¿cuáles son gastos fijos? Cada uno de nosotros tiene distintos gastos. Muy probablemente si estás pagando una renta, ese es un gasto fijo. ¿Por qué? Porque está presente mes a mes. Invariablemente tienes que pagar la renta. Eh, Evidentemente, ¿no? Comida, alimentos, ¿sí? Ese es otro gasto fijo. Servicios, por mínimos que sean, luz, agua, teléfono y gas, a lo mejor tienes internet o tienes servicio de cable o tienes Netflix, pero como cada mes llegan puntualitos, esos son fijos. Aquí es donde empieza a variar un tema de gastos fijos por la cuestión del estilo de vida, porque tu estilo de vida también marca tus gastos fijos. Un gasto fijo muy marcado para algunas personas que tienen un estilo de vida fitness y sano es el gimnasio. Cada mes hay que estar pagando una mensualidad o cada mes estoy yendo con la nutrióloga, ¿no? Entonces es un gasto fijo para mí, por mi estilo de vida. Para otras personas puede no serlo. Entonces aquí es muy importante que cada uno de ustedes haga un arrastre de sus gastos. Literal se siente con papel y lápiz a hacer una lista de toda la cantidad de gastos que yo genero o erogo mes a mes.
Viene el otro esquema que es no más del 30% hacia gastos variables o flexibles, que aquí, bueno, ahí pueden entrar justamente en ese rubro estos gastos de, pues, el cafecito de la marca que vimos hace rato, el bote de fruta, los cigarros, porque no es lo mismo que yo lo ejerza como un gasto hormiga que ni siquiera estoy percibiendo, que ya vieron la cantidad que se nos puede ir anualmente en gastos hormiga, a decir, ¿sabes qué? Yo gano libres de pago impuestos y todo lo que debo en mi empresa o donde estoy trabajando, ya gano libres a lo mejor 10,000 pesos, ¿no? Ah, pues entonces 10,000 pesos de ahí separa para tu comida, separa para la cuestión de servicios, para lo indispensable que son los fijos, separa un presupuesto para decir, bueno, si mi gusto es irme al cine con mi novia o con mi novio cada semana, ¿cuánto me cuesta la salida al cine semanalmente, suponiendo que la pagaras tú, ¿no? O a lo mejor te apoyas con tu pareja y se van al cine cada semana, pero se turnan, ¿no? Una salida la paga él, otra salida la paga ella. Saca el gasto, un promedio de salida al cine de 2 personas más los snacks de la dulcería, pues a lo mejor yo creo que serán 400, 500 pesos, ¿no? Entonces, separa de tu ingreso y si lo haces de manera recurrente semanalmente, pues son 500 pesos por semana, son 2,000 al mes del puro cine. O si tienes la costumbre de irte con tus amigos a cenar o a tomarte unas cervezas también cada semana y promedio por tu consumo te gastas 200 pesos semanales o más, digo, ya cada uno sabe, pero son 800 pesos al mes. Esos son gastos variables y flexibles que sí podemos controlar si los presupuestamos, pero es muy diferente tenerlo de manera presupuestada a ejercerlo como un gasto hormiga, que es lo que vimos hace rato, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado ahí. Y el 20% de ahorro y objetivos financieros. ¿Por qué el tema del ahorro se expresa en porcentajes? ¿Se acuerdan que en el cuestionario que vimos ahorita, la carrera de la rata decía una pregunta? Cuando tus ingresos aumentan, ¿qué sucede? ¿Gastas más o ahorras más o lo llevas a la par? Bueno, el tema del ahorro se expresa en porcentaje porque el ideal, ojo, el ideal es que ahorres el 30% de tu sueldo. Como a muchas personas se les hace pesado o no pueden, pues empiezan a ahorrar un poquito menos, ¿no? El 20 es un promedio. Y ya de plano, si se te hace muy pesado ahorrar el 30% o el 20%, por favor, mínimo el 10% de tu sueldo mensual. Repito, ¿por qué en porcentaje? Porque no es lo mismo ahorrar el 10% de un sueldo de 10,000 pesos que ahorrar el 10% de un sueldo de 20,000 pesos. Cambia, ¿sí? Cambia la cifra. Normalmente, por hábitos, que es todo lo que ya vimos, lo que hacemos cuando nos aumentan el sueldo en el trabajo, cuando tenemos un ingreso mayor al que teníamos, lo que hacemos es aumentar nuestro estilo de vida, que es muy válido y está perfecto si lo quieres hacer, pero normalmente lo que hacemos es aumentar los gastos y no aumentamos la capacidad de ahorro. Así como aumentas tus gastos para elevar tu nivel de vida y el estilo que tú quieras llevar, aumenta por favor tu nivel de ahorro. Es necesario, porque entonces te fijas objetivos financieros y un objetivo financiero de preferencia tiene que estar enfocado, repito, activo, algo que me genera dinero a mí, que pone dinero en mi bolsa, contrario del pasivo que saca dinero de mi bolsa. Un objetivo financiero muy claro y que pudiera darte un flujo de efectivo en el futuro pudiera ser la compra de una casa. A lo mejor no la puedes comprar al 100%, o sea, de contado, pero sí puedes dar una muy buena cantidad, la otra parte la consigues con un crédito, con una tasa accesible, y bueno, las rentas y con la misma renta estás generando un flujo de efectivo que te permite estar liquidando esa deuda, ¿no? Otra compra de activos que sí te generan valor, a lo mejor es un centenario. Acuérdense que el valor oro siempre va a tener un valor y va a ser muy difícil que decaiga. Digo, ya tendría que pasar algo muy fuerte aquí en México para que el oro perdiera su valor, este tema de los centenarios. Eh, bueno, otra cosa que de repente hay mucha polémica ahí, la compra de un coche. Oye, ¿es un activo o es un pasivo? Pues depende de cómo lo enfoques. Es un objetivo financiero, puede ser, pero activo va a ser si compras ese vehículo para tu negocio o para meterlo de negocio a una de estas plataformas de transporte privado que todos hemos usado, ¿no? Uber, Didi, etcétera, etcétera. Te está generando negocio, te está generando un flujo de efectivo mensual porque lo estás poniendo a trabajar. Entonces, así sería un activo. Ahora, si vas a comprar el coche
porque quieres estrenar carro, que también es muy válido, nada más ese no lo veas como un activo, ese es un pasivo, porque tú lo vas a traer, lo vas a utilizar para tú moverte, para pasearte, y sabemos que al momento de adquirir un vehículo, pues va a perder aproximadamente 25-30% del valor inmediatamente al momento que el carro pisa una rueda fuera de la agencia. Y entonces entendamos que el tema de generar sistemas de negocio y generar activos que pongan dinero en mi bolsillo, ese es el ideal. ¿Por qué? Porque aquí me voy a tener, acuérdense, les dije hace rato, valor presente y valor futuro del dinero. Nada más para que les quede claro el concepto. Nominalmente, a lo mejor tú el día de hoy tienes por ahí un ahorro de 50,000 pesos que tienes en una cuenta bancaria, ¿sí? Al día de hoy, que si no estoy mal es 18 de junio del 2020, tú lo tienes, lo dejas ahí estacionado ese dinero en una cuenta de ahorros, no en inversión, en una cuenta de ahorros, le das la vuelta un año, 18 de junio del 2021, y el dinero nominalmente sigue estando ahí, 50,000 pesos. Pero ¿qué crees? El dinero ya no vale lo mismo, ya no te alcanza para lo mismo por el tema del rebote macroeconómico que les decía hace rato y el tema de la inflación. A lo mejor ahorita con 50,000 pesos te puedes comprar algo que en un año con esos mismos 50,000 pesos, aunque nominalmente hablando sea la misma cantidad, ya no te alcanza para comprarte lo mismo. Entonces, el mensaje de esto es que el dinero se tiene que estar moviendo constantemente. Por eso es tan importante que si empiezas a generar un ahorro, lo enfoques en inversiones de activos que te generen un rendimiento, o si todavía no estás muy seguro de qué hacer con él, por lo menos mételo en una inversión bancaria, que son, digo, las inversiones bancarias, pues dependiendo el nivel de riesgo, es la tasa de rendimiento que te dan. A lo mejor, digo, si no quieres arriesgarte mucho, porque luego lo que hacen los bancos es literal agarrar esa bolsa de dinero y llevársela a mercados, a Forex, a bolsas y demás, y si hay un impacto ahí negativo, pues tú pierdes. Pero entre más atractiva sea la tasa de rendimiento que te ofrece el banco, ojo, mayor es el riesgo que corre tu inversión. Pero hay inversiones que ofrecen los bancos muy accesibles a plazos que a lo mejor no te dan un rendimiento muy elevado, pero el dinero se está moviendo y a la vuelta de un año a lo mejor te generó un rendimiento equivalente a 3,000 pesos, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor no me representa mucho, pero algo generé. Es importante que entendamos que el dinero también pierde valor con el paso del tiempo. Y un claro ejemplo es lo que le pasó a todos estos inversionistas en el caso de pensiones del Estado. Recordarán cuando se dio aquí en Guadalajara en el 2011 los Juegos Panamericanos, se construyeron aquí las famosas villas que están ahí cerquitita del Estadio Akron, del Estadio de las Chivas. Se hablaba de que esa iba a ser una inversión increíble porque esas villas, una vez que se retiraran y que se terminaran los juegos, se iban a vender como departamentos de alto valor y de una plusvalía súper exclusiva y de wow, ¿no? Y uno de los que invirtió, una de las instituciones que invirtió en esas villas fue precisamente Pensiones del Estado. Y díganme ahorita a la fecha qué ha sucedido con esas villas, prácticamente están abandonadas, ya se estaba hablando un tiempo, se rumoró que las iban a derribar, que las iban a tirar, y bueno, todo un tema, ¿no? Entonces, por eso el tema de las inversiones tenemos que tener mucho cuidado en dónde invertimos y en qué, ¿sí? Y bueno, esta cuestión ya para ir aproximándonos al cierre, arma un presupuesto de tus gastos personales o familiares, ya depende de la situación de cada uno. Hay que diversificar y priorizar mis gastos y creo que más en estos momentos. Hay que distribuir el ingreso por medio de presupuestos y recomendación, clasifica los tipos de gasto que generes mes a mes. Ya les platiqué ahorita, hay fijos, hay variables, hay gastos que son prescindibles, hay gastos que no son prescindibles y dependerá del ritmo de vida que tengamos cada uno, de los compromisos, pero sobre todo creo yo de las prioridades. Porque repito, creo que una prioridad principal para todos nosotros ahorita es no gastar demasiado en cosas que no son relevantes y tener un colchón financiero para hacerle frente por lo menos a los gastos de subsistencia, de supervivencia, ¿no? Alimento, vestido y servicios y que no nos saquen de la casa donde estamos si es que estamos rentando. Y me regreso entonces a la pirámide de Maslow, necesidades básicas, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, este es el último tema, el buen manejo del crédito para los que se han nacido de utilizar el crédito, sobre todo de tarjetas. Revisa tu presupuesto y gastos antes de comprometerte con un nuevo crédito. Lleva la cuenta mensual de todas las cuotas de los créditos que tienes, incluidas las tarjetas de crédito.
hay que tratar de ser cumplidos con el pago de los créditos. No lo utilices para pagar las cuotas de otro, porque luego muchas personas caen en esto. Ojo, salvo que por estrategia de tasa de interés más accesible puedas llevarte la deuda de un banco a otro. Muchas personas han hecho esto en su momento con los créditos del Infonavit, cuando se pagaba en veces salarios mínimos y que pagaban y pagaban y pagaban y nomás la deuda no bajaba. Muchas personas hubo una época aquí en Guadalajara que fue hace como unos 4 o 5 años aproximadamente, que las tasas de créditos hipotecarios bancarios estuvieron tan accesibles que mucha gente se llevó la deuda del Infonavit al banco, es decir, pidió crédito en el banco para pagarle al Infonavit y prefería quedarse con la deuda en el banco porque la tasa era mucho más accesible. Salvo que sean estrategias de este tipo, no estén usando tarjetas para pagar las deudas de otras porque es un cuento de nunca acabar, ¿sí? Y si tienen problemas con sus pagos, acercarse a la institución para refinanciar, sobre todo en el caso de los bancos. Miren, les hago un comentario. Eh, no es negocio de los bancos, ni para nada les interesa estar embargando las casas, sobre todo en el caso de créditos hipotecarios, porque al negocio le cuesta más tener la propiedad ahí varada, retenerlas, es un pago de gastos legales y notariales, y luego este tema de remates bancarios y es un rollo para los bancos y no es el negocio de ellos. Entonces, lo que a ellos les interesa es que en lugar de dejarles de pagar, por lo menos te acerques para refinanciar la deuda y a lo mejor te condonan algunos intereses, aumentan plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos para que ellos recuperen su costo. Y esa es una sugerencia porque pues no es negocio de los bancos embargarte la casa ni mucho menos. Criterios para elegir un crédito son estos que están apareciendo en su pantalla: la tasa de interés, el plazo, el costo anual total, que tengan cuidado con eso. El costo anual total, que es el famoso CAT, es lo que realmente vas a terminar pagando de intereses al final por ese crédito. El CAT, ojo, y esta es una recomendación para ustedes como usuarios de servicios financieros. El CAT, si es un porcentaje de interés similar a la tasa o por debajo de la tasa, es un crédito accesible para ustedes como usuarios. Si al momento de ustedes estar viendo el contrato o las condiciones de ese crédito se dan cuenta que el CAT viene por encima del porcentaje de la tasa de interés, no es una buena opción de crédito para nosotros como consumidores, ¿sí? Entonces tengan cuidado ahí. Monto total a pagar de la deuda, hay que pedir siempre una corrida de pagos. Los tiempos forzosos que tenemos que cubrir, hay planes crediticios que nos obligan a cubrir un tiempo forzoso. Un ejemplo muy claro de esto son los planes de telefonía celular de cualquier compañía. Vas y adquieres un plan para estrenar un teléfono y te dicen, sí, pero el plazo forzoso es 18, 24 meses. Y si lo quieres cancelar antes, pues te cobran una alta penalización, ¿no? Y el tema de los cálculos del interés, que va amarrado con las comisiones de apertura y de gestión de crédito. Estos son los criterios principales que yo les sugiero revisar antes de adquirir cualquier tipo de crédito, ya sea de una tarjeta, bancario, hipotecario, etcétera, ¿sí? Sugerencia también, todos tenemos derecho a revisar nuestro historial crediticio una vez al año en esta página, una vez al año de manera gratuita. Lo puedes consultar todas las veces que tú quieras. Mi sugerencia es que bajes el reporte de Buró de Crédito Especial, así se llama, para medir que tú puedas ver ahí las deudas que tienes actualmente y cómo está calificado sobre todo tu score, que es lo que emite esta institución, el Buró de Crédito, y es lo que validan luego las instituciones financieras que están viendo si te dan o no un crédito o una tarjeta. Repito, lo podemos checar todos de manera gratuita una vez al año en esta página. Si lo empiezo a consultar más de una vez al año, ya me empiezan a cobrar. Promedio te cobran 100 pesos por cada consulta que pagas en ese momento vía internet con tu tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Por qué les recomiendo que chequen este Buró de Crédito Especial, este reporte? Porque ahí puedes ver incluso también datos que si no están correctos puedes aclarar. El tema, por ejemplo, de robo de identidad, de repente empiezan a aparecer ahí datos que no son tuyos, cuestiones de homónimos, es decir, personas que se llaman exactamente igual que tú y por error el sistema cruza la información. Pero es importante estar atentos a esto por seguridad y para estar viendo cómo estamos valuados ante esta institución como buró de crédito para ver si somos candidatos o no a posibles créditos futuros. Y bueno, algunos consejos que les doy para cuidar su patrimonio es generar fondos de emergencias que van implícitos dentro del ahorro, que van implícitos dentro de los objetivos financieros que ya platicamos, y en algunos casos seguros, porque el tema de los seguros puede ser una opción muy buena. Digo, yo sé que los seguros son costosos,
pero los seguros nos pueden ayudar a hacerle frente a situaciones que no son previsibles. Por ejemplo, sobre todo cuestiones de salud, seguros de gastos médicos menores o mayores y seguros de vida y este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, estas son estrategias más puntuales. Ahorrar y diversificar el dinero, como lo llamamos coloquialmente, no poner todos los huevos en la misma canasta, proteger a los tuyos por medio de seguros, saber usar el crédito de manera inteligente, que ya sabemos que es una buena herramienta para apalancarnos financieramente si la llegamos a requerir, y obtener seguros totales, ¿sí? Con esto yo cerraría el tema. Ahí están mis datos de contacto. Y bueno, pues ahora sí que estoy a sus órdenes.